Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Bueno, en esta ocasión quiero retomar un tema que salió hace unos días. Estábamos en una actividad exclusiva para Patreons. Estábamos hablando sobre algunas cuestiones de psicoanálisis. Específicamente veníamos hablando sobre el tema de la inexistencia del otro, las semejanzas que hace Lacan entre el sujeto supuesto saber y Dios y demás. Y en ese momento yo les mencioné a los Patreons una referencia que recordé justamente cuando estábamos hablando de eso, que era un pasaje de una conferencia de Jean-Paul Sartre que se llamaba El existencialismo no es un humanismo. Fue una conferencia que él dictó y que después se editó como si fuera un pequeño librito. Y yo me acuerdo que en ese momento, cuando estábamos hablando sobre el problema de la inexistencia del otro y la relación del neurótico con este otro que no existe, yo mencioné un pasaje del que habla Sartre sobre el problema de la, ¿cómo decirlo? De pensámoslo así, del problema de la esencia versus la existencia, ¿sí? Tal como él lo trabaja en el texto. Yo cuando lo mencioné, muchos de ustedes Patreons me dijeron que no tenían muy clara cuál era la referencia y yo les prometí que iba a hacer un video leyendo textualmente la cita y bueno, este es el video en el cual lo voy a hacer. Así que como tal, les muestro. La cita proviene de este texto, es un pequeño fragmento de esta conferencia que se llama El existencialismo es un humanismo, de Jean-Paul Sartre. Es una conferencia que él dictó y yo voy a mencionar un pedacito donde él, bueno, en el texto en general, para darle un poquito de introducción, en el texto en general él hace algunas defensas al existencialismo tal y como se lo criticaba en su momento. Da algunos lineamientos generales, explica un poco qué es el existencialismo para él, al menos cómo él entiende el existencialismo, y por qué hay algunas críticas que no deberían, que en realidad no aplican a los planteamientos que él hace. Eso en realidad tanto no nos interesa en este momento porque yo quiero enfocarme específicamente al pasaje que me refería cuando hablábamos del tema del otro, y es justamente ese pasaje en el cual Sartre menciona el problema de que la existencia, vamos a decirlo así, la existencia precede a la esencia, ¿sí? Pero bueno, sin mucha más introducción que esta, vamos directamente al texto. Para los que tengan en esta edición es la página 27, voy a ir citando textualmente y lo voy a ir comentando para que se entienda qué tiene que ver con lo que hablábamos aquel día, ¿sí? Bueno, entonces empiezo con la cita. Es difícil determinar de dónde arranco, pero bueno, arranco desde acá, arbitrariamente. Dice Sartre, lo que complica las cosas es que hay dos especies de existencialistas. Dos puntos. Los primeros, que son cristianos, entre los cuales yo colocaría a Jaspers y a Gabriel Marcel, de confesión católica. Y por otra parte, los existencialistas ateos, entre los cuales hay que colocar a Heidegger, ¿no? Y también a los existencialistas franceses y a mí mismo. Entonces, están los existencialistas cristianos y los existencialistas ateos. Entre ellos, Sartre se ubica a sí mismo, a Heidegger y a los existencialistas franceses, ¿sí? Lo que ellos tienen en común, estos segundos, es simplemente el hecho de considerar que la existencia precede a la esencia. O, si se prefiere, que hay que partir de la subjetividad. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Sí? Entonces ahí está planteada la idea, es decir, ¿qué tienen en común los existencialistas ateos, según Sartre, que coinciden o consideran que la existencia precede a la esencia, o sea que la existencia es anterior que la esencia, ¿sí? Y entonces hay que partir de la subjetividad. Es una idea interesante. ¿Qué significa esto exactamente? Y después vamos a ver a qué nos referimos con subjetividad, porque también ese es otro problema muy interesante que se me plantea muy frecuentemente cuando yo menciono el problema de la inexistencia del otro en la propuesta de Lacan, ¿no? Como si la noción de la inexistencia del otro terminara derivando en una especie de nihilismo hipersubjetivista, donde solamente existo yo y nada más. A Sartre se le plantea una idea similar y él explica por qué no es exactamente eso a lo que él se refiere. Así que también creo que nos sirve para ese segundo objetivo. Continúo con la cita. Consideremos un objeto fabricado, ¿no? Vamos a explicar qué significa que la existencia anteceda a la esencia, ¿sí? Consideremos un objeto fabricado. Por ejemplo, un libro o un abrecartas. Este objeto ha sido fabricado por un artesano que se ha inspirado en un concepto.
¿no? Un artesano que va a fabricar un abrecartas. ¿Se acuerdan? Esos no son muy comunes hoy en día, pero antes había como esas espaditas. Muchos tenían formita como de espadita chiquita, que significaba que se usaban para abrir, eran como cuchillitos que se usaban para abrir cartas. ¿Sí? Entonces, dice él, un artesano fabrica un abrecartas. Se ha inspirado en un concepto. Se ha referido al concepto de abrecartas e igualmente una técnica de producción previa que forma parte del concepto. O sea, qué es un abrecartas, cómo se diseña un abrecartas, cómo se utiliza, de qué tiene que estar hecho, para qué sirve. ¿Sí? E igualmente una técnica de producción previa que forma parte del concepto y que en el fondo es una fórmula. Una fórmula podríamos llamarlo de cómo hacer un abrecartas. ¿Sí? Así, el abrecartas es a la vez un objeto que se produce de cierta manera y que por otra parte tiene una utilidad definida. Y es impensable que un hombre produzca un abrecartas sin saber para qué va a servir ese objeto, ¿no? Está claro que cuando el artesano produce un abrecartas, basándose en el concepto de abrecartas, siguiendo la fórmula de lo que es un abrecartas, está claro que no puede producir un abrecartas si no sabe lo que es un abrecartas. ¿Sí? Sigo. Diríamos entonces que en el caso del abrecartas, la esencia, es decir, el conjunto de fórmulas y de cualidades que permiten producirlo y definirlo, precede a la existencia. O sea, en el ejemplo del abrecartas, primero hay que tener un concepto sobre lo que es un abrecartas para producir entonces un abrecartas. Entonces, primero está el concepto de abrecartas, la fórmula de abrecartas, la función del abrecartas, el sentido de la existencia de ese abrecartas, es decir, podríamos llamarle la esencia del abrecartas, y de ahí se produce la existencia de un abrecartas. ¿Sí? Bien. Y así está determinada la presencia frente a mí de tal o cual abrecartas, de tal o cual libro. Tenemos aquí, pues, una visión técnica del mundo, en la cual se puede decir que la producción precede a la existencia. ¿Sí? Bien, eso creo que está claro, ¿no? Ahora, vamos a ver en qué sentido Sartre lo contrapone al abrecartas con el ser humano. Cito entonces. Cuando concebimos un Dios creador, ese Dios se asimila la mayoría de las veces a un artesano superior, ¿no? Y cualquiera que sea la doctrina que consideremos, tratase de una doctrina como la de Descartes o como la de Leibniz, admitimos siempre que la voluntad sigue más o menos al entendimiento, o por lo menos lo acompaña, y que Dios, cuando crea, sabe con precisión lo que crea, ¿no? Bastante clara la idea. Sí, digamos, transporta la idea del abrecartas, el artesano que crea un abrecartas, a Dios que crea seres humanos. Nosotros podemos entender la idea de Dios como un artesano, el artesano del universo, ¿no? El artesano creador, y pensamos que Dios, cuando está creando algo, sabe lo que está creando. ¿Sí? Si está creando un ser humano, sabe lo que está creando cuando crea ese ser humano. Así, el concepto de hombre en el espíritu de Dios es asimilable al concepto de abrecartas en el espíritu del industrial. Y Dios produce al hombre siguiendo técnicas y una concepción exactamente como el artesano fabrica un abrecartas siguiendo una definición y una técnica, ¿no? Dios sabe lo que está creando, entonces crea un ser humano basándose en qué es un ser humano, cuál es su función, cómo se hace un ser humano, ¿no? Entonces fíjense que en esta definición técnica, ¿no? La esencia del ser humano antecede la existencia del ser humano, porque Dios primero sabe cómo crear un ser humano, tiene como, podríamos decir, la fórmula de un ser humano, y después ese ser humano adviene a la existencia creado justamente por ese Dios, ¿no? Sigo entonces un poquito más. En el siglo XVIII, en el ateísmo de los filósofos, la noción de Dios es suprimida. No, esperen, a ver, me salté un pedacito. Definición técnica. Faltó esta pequeña frase, que no sé si es tan importante, pero igual. Así, el hombre individual realiza cierto concepto que está en el entendimiento divino. Sí, era muy importante lo que me salté. Entonces, así, la creación de Dios, de alguna forma, es la realización de un concepto sobre el ser humano que está claramente, podríamos suponer, en el entendimiento de Dios, en el entendimiento divino, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tiene la esencia sobre lo que va a crear y luego
lo crea, luego efectúa su existencia. Ahora sí, entonces sigo con lo que venía diciendo. En el siglo XVIII, en el ateísmo de los filósofos, la noción de Dios es suprimida. Pero no pasa lo mismo con la idea de que la esencia precede a la existencia. Es interesantísimo, ¿no? O sea, con el ateísmo filosófico del siglo XVIII, dice Sartre, bueno, se suprime la idea de Dios. O sea, no creemos que Dios es un creador de la humanidad, en tanto no es una especie de artesano superior. Pero se mantiene la idea de que la esencia del hombre precede a la existencia. Esta idea la encontramos un poco en todas partes, dice Sartre. La encontramos en Diderot, en Voltaire, aún en Kant. El hombre es poseedor de una naturaleza humana. Esta naturaleza humana, que es el concepto humano, se encuentra en todos los hombres. Acá hay que aclarar un punto. En esa época, hombre, se decía hombre para referirse a todos los humanos. ¿Sí? Ahora ya no se usa así, ya no se dice así, pero antes se decía así. Entonces, cuando está diciendo hombre en este momento, se está refiriendo de alguna forma a todo el género humano. Es importante aclararlo porque ya no se usa, entonces a veces, bueno, se confunde. Retomo entonces. El hombre, en el sentido que yo les aclaraba recién, es poseedor de una naturaleza humana. Esta naturaleza humana, que es el concepto humano, se encuentra en todos los hombres, lo que significa que cada hombre es un ejemplo particular de un concepto universal, el hombre. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que él dice, se suprime la idea de Dios, pero se mantiene la idea de la esencia de lo humano que habita dentro de cada uno de los hombres, cada uno de los humanos. ¿Sí? Sigo. En Kant resulta de esta universalidad que tanto el hombre de los bosques, el hombre de la naturaleza, como el burgués están sujetos a la misma definición y poseen las mismas cualidades básicas. Así pues, aquí también la esencia del hombre precede a la existencia histórica que encontramos en la naturaleza. ¿Sí? Bien, entonces, hasta acá lo que ha planteado es el problema de cómo antecede la esencia a la existencia en la creación de cualquier objeto por un artesano, ¿no? Como de un abrecartas. Después utiliza la idea religiosa para pensar la misma creación de un artesano divino sobre un humano. Y el problema del siglo XVIII, que es que los filósofos renuncian a la idea de Dios, pero mantienen la idea de la esencia. ¿Sí? Y acá es donde va a presentar el punto del existencialismo ateo, que esto es a lo que yo me refería en aquella vez cuando con los Patreons hablamos sobre el problema de la inexistencia de Dios en Lacan. Perdón, del otro, que es otra forma de decir Dios en Lacan. Cito entonces. El existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia. Si Dios no existe, hay al menos un ser en el cual la existencia precede a la esencia. Un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto y que este ser es el hombre, o como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo interesante de esta propuesta del existencialismo ateo? Que como es ateo, propone la idea de que Dios no existe, y si Dios no existe, entonces podríamos decir que al menos hay un ser que primero es antes de tener una esencia. ¿Sí? Antes de poder definir el concepto, la fórmula, qué es un ser humano, para qué sirve, cómo se lo crea, para qué viene al mundo, ¿sí? Que es un poco la idea que planteábamos de Dios antes, ahora tenemos un ser que primero existe antes de su esencia. Precede su existencia a su esencia. ¿Sí? O como dice Heidegger, bueno, la realidad humana, ¿no? ¿Qué significa aquí la existencia precede a la esencia? ¿Qué significa esta idea? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. Primero existe y después define lo que sería supuestamente su esencia. ¿Sí? Entonces fíjense cómo la existencia es anterior a la esencia. El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Es una idea interesantísima, ¿entienden? No hay una naturaleza humana porque no hay un Dios que pueda concebirla de antemano.
al menos no en el sentido de una esencia precedente, ¿sí? El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como él se concibe después de la existencia, como él se quiere después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él hace. Este es el primer principio del existencialismo. Es también lo que se llama la subjetividad, que se nos echa en cara bajo ese mismo nombre. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la piedra o la mesa, porque queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir. El hombre es ante todo un proyecto, ¿no? Que es un poco la idea de Heidegger, esta idea de ser lanzado hacia el porvenir y ser un proyecto, básicamente. Lo retomo. Para mí es la idea que él toma de Heidegger, ¿sí? Empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente. En lugar de ser un musgo, una pudredumbre o una coliflor. Nada existe previamente a este proyecto. Nada hay en el cielo, fíjense qué idea tan interesante, nada hay en el cielo inteligible, y el hombre será ante todo lo que haya proyectado ser. No lo que quiera ser. Esta diferencia también es importante, ¿no? Porque es una crítica que muchas veces se plantea a la idea cuando hablamos del problema de la libertad en psicoanálisis, también a veces se me dicen este tipo de cosas, así que creo que es importante aclararlo. Fíjense cómo lo aclara Sartre de una forma muy interesante. No lo que quiera ser, porque lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisión consciente, que para la mayoría de nosotros es posterior a que el hombre se haya hecho a sí mismo. Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme. Todo esto no es más que la manifestación de una elección más original, más espontánea que lo que se llama voluntad. Pero si verdaderamente la existencia precede a la ciencia, o sea, si realmente no hay una fórmula de lo que es el hombre antes de que el hombre exista, el hombre es responsable de lo que es. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y hacer recaer sobre él la responsabilidad total de su existencia. Claro, es la idea sumamente interesante de la inexistencia de Dios, ¿no? Por eso él aclara que es estrictamente atea la cuestión. Y cuando digo Dios me refiero incluso al otro, en el sentido de que nosotros pensamos, por ejemplo, el inconsciente. Por eso los problemas que tenemos nosotros para pensar la idea de responsabilidad subjetiva, ¿no? Precisamente en este sentido. Y también la idea de estructura en el estructuralismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, continúo entonces. Retomo ahí. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y hacer recaer sobre él la responsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, este es el punto para mí importante, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad. Cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. Hay dos sentidos de la palabra subjetivismo, y nuestros adversarios juegan con los dos sentidos. Subjetivismo, por una parte, quiere decir elección del sujeto individual por sí mismo, y por otra, esa es la crítica frecuente, ¿no? Ah, claro, lo que vos estás diciendo es que yo solamente soy responsable de mí y los demás que me importan. Como el otro no existe, entonces yo estoy solo en el mundo, no me importan los demás. No, precisamente lo contrario. Como el otro no existe, solamente hay los demás. ¿Sí? Porque nadie se atrevería a pensar que como Dios no existe, entonces no me importa nada que no sea yo. ¿Entienden? Cuando yo digo el otro en los términos de Lacan nunca es alguien. El otro es más bien un lugar donde estaría supuestamente todo el lenguaje. Pero como lo he dicho un montón de veces y lo vuelvo a insistir, que no haya otro no significa que no haya otros, con O minúscula. Entonces redondeo esta idea para que vean qué interesante. Hay dos sentidos de la palabra subjetivismo, y nuestros adversarios juegan con los dos sentidos. Subjetivismo, por una parte, quiere decir elección del sujeto individual por sí mismo, y por otra, imposibilidad del hombre de sobrepasar la subjetividad humana.
¿sí? Hay una imposibilidad del hombre de sobrepasar la subjetividad humana. El segundo sentido es el sentido profundo del existencialismo. Cuando decimos que el hombre se elige, entendemos que cada uno de nosotros se elige, pero también queremos decir con esto que al elegirse, elige a todos los hombres. ¿Ven? Entonces ahí resuelve el problema de la crítica al subjetivismo. Como él dice, el subjetivismo quiere decir dos cosas. Entonces este sentido ambiguo a veces es utilizado para hacer críticas. ¿Sí? Bueno, hasta ahí la idea es un poco lo que planteamos aquel día en los términos del problema de la inexistencia del otro, que es que si no hay tal cosa como un otro preexistente y anterior, entonces me hizo acordar precisamente a esta idea de que la existencia para el existencialismo y los existencialistas franceses ateos precede a la esencia. Bueno, espero haber sido claro, espero que esta referencia de alguna forma los ayude a pensar un poco más alguno de nuestros problemas. Con eso vamos a dejar por hoy el video y nos vemos seguramente en un nuevo video de este canal. Pero quiero recordarles antes de terminar este video que este próximo domingo vamos a tener una transmisión en vivo a través de Twitch. Ya hemos creado, porque ustedes mismos la pidieron, hemos creado la cuenta en Twitch. Así que nos vemos directamente en Twitch a las 8 de la noche. Acá les dejo mi nombre ahí y pueden seguirme. Los espero entonces en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien.